Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios, es el título que el Señor nos regala el día de hoy. ¿Por qué ese título de Dios sigue siendo Dios? Eso parece ser que no fuera nada nuevo, ¿no? Pues Dios sigue siendo Dios, eso se sabe, pero mira que iglesia, nosotros algunas veces pasamos por algunas dificultades y se nos olvida que Dios sigue siendo Dios. Y a todos nos pasa, ¿no? Muchas veces en el tiempo de angustia, las preguntas son: Señor, pero ahora ¿qué hago? Y uno muchas veces eleva oraciones al Señor, no teniendo en cuenta que Dios sigue siendo Dios. Uno muchas veces ora de una manera que parece que diera a entender la manera en la cual nos dirigimos delante del Señor, que Dios no tuviera el poder para podernos rescatar. Yo creo que todas esas frases dentro de las cuales está: ¿y ahora qué voy a hacer? Yo creo que lo que Dios dice es: acérquense a mí, acérquense a mí. Dios sigue siendo Dios, ese mismo Dios que hizo esas grandes obras en la Biblia, es el mismo Dios en que usted y yo creemos. Tengamos la confianza puesta en Él, iglesia, y entendemos por su palabra que muchos de nosotros podemos ser sorprendidos antes de que este año termine. Pueden llegar algunas peticiones que tenemos delante del Señor, de acuerdo a su voluntad Él las dispone. Entonces Dios sigue siendo Dios, que no se nos olvide eso. Porque muchas veces nosotros hacemos oraciones como si fueran nuestras fuerzas las que fueran a resolver el problema. Y la verdad, iglesia, es que cualquier acción tuya, cualquier oración tuya está en desventaja con lo que Dios puede hacer. La verdad. O sea, la oración más elevada, más sublime y más excelsa que podamos elevar delante del Señor es muy poco para lo que Él puede hacer. Aquí el asunto es fortalecernos en Él y entender que Dios sigue siendo Dios. En medio del desastre, Dios sigue siendo Dios. En medio de la prueba, Dios sigue siendo Dios. En la aflicción, Dios sigue siendo Dios. En los problemas en el hogar, Dios sigue siendo Dios. En las luchas que tenemos con nuestros hijos, Dios sigue siendo Dios. En la falta de provisión, Dios sigue siendo Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 20, en el versículo 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Mas mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron de la siguiente manera: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron esta respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue.
Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entrego hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? El profeta dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron primero. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias en pos de ellos, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. El rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de a caballo. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Verso 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, o en el llano pues, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Y finalmente el versículo 28 dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Amén. Dios sigue siendo Dios. Cuando nosotros hablamos teóricamente de que Dios sigue siendo Dios, pues tal parece que el pastor no estuviera diciendo nada nuevo, porque pues pastor, Dios sigue siendo Dios, porque una de las características del significado del nombre de Él es el eterno, ¿sí o no? Entonces Dios sigue siendo Dios. Pero muchas veces, iglesia, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, nuestras acciones o nuestras oraciones elevadas a Él hacen pensar que el Dios que nosotros tenemos no es tan fuerte como el que narra la Biblia. A ver si me intento hacer entender o explicar. Muchas veces hay gente que le ora a Dios y la oración va de tal manera y tiene matices que pareciera ser que no contáramos con el Dios
que nosotros contáramos. Haciendo un recuento de lo de la Biblia, ustedes recuerdan, por ejemplo, citemos nada más una historia, la historia de Gedeón, cómo con 300 hombres derribas y matas a un ejército de cientos de miles de hombres. Y Gedeón tiene un poco de temor y dame una señal y cómo hago para poderlos derrotar. Pero al final Dios muestra su grandeza y termina dándole la victoria a Gedeón. Es más, ellos llegaron únicamente a recoger el botín y los despojos, es la palabra que se utiliza en ese pasaje. Porque Dios es un Dios poderoso, Dios sigue siendo Dios. Iglesia, mira, muchas veces nuestra angustia muchas veces nuestra angustia da a entender que el Dios que usted y yo tenemos es chiquito. Es la verdad. La manera en la cual nos desesperamos, la manera en la cual oramos, diciendo ya no aguanto más, esto es imposible, no tengo una salida, muchas veces dan a entender que el Dios de nosotros es pequeño. Pero Dios es el eterno, iglesia. Él es el que provee, Él es el príncipe de paz, el que te saca del tormento, el que da paz en medio de la tormenta. Pero muchas veces nuestras oraciones y nuestro accionar dan a notar que creemos en un Dios pequeño, que no tiene la capacidad de poder solucionar tu problema, hermanos. Nosotros parece que no entendiéramos con quién estamos hablando o a quién le estamos elevando la oración. En 6 días creó todo lo que existe. En 6 días creó todo lo que existe. Y muchas veces uno le ora al Señor como si el problema de uno fuera más grande que crear el mundo y todo lo que en él hay en 6 días. Hermano, Dios tiene la capacidad para poderte rescatar de cualquiera que sea tu problema. Él tiene esa capacidad. Entonces mira, para entender que Dios sigue siendo Dios, hay 2 o 3 cosas que este pasaje bíblico nos proporciona. A ver, pongo a la gente en contexto. Samaria fue sitiada por este rey Ben-Hadad, ¿no? Los sirios están atacando. Estamos en tiempo de combate en esta época. Samaria es sitiada. Y Samaria, como es sitiada, ¿cómo funcionaba en esta época? Cuando un rey o una ciudad ganaba la batalla contra la otra, se llevaba todo lo productivo de la ciudad, dentro de los cuales estaban los hijos, que es la nueva generación que va a crecer, donde está la fuerza para poder pelear después, y las mujeres también, porque son las mujeres las encargadas de dar hijos. Entonces, ¿qué pasa? Él manda como una amenaza porque Samaria está sitiada y le dice: todo lo precioso que tienes, tus mujeres, tus hijos, tu oro y tu plata, ahora es mío porque ya te invadí. Entonces el rey llega y le dice: pues sí, lo que usted diga está bien, porque es que si no lo matan. ¿Sí me entiende? Hermano, pues a usted lo tienen rodeado. O sea, los sirios sitean Samaria y lo tienen rodeado y le dicen: si no quiere que lo mate, deme todo lo que tiene. Y él dijo: ok, llévese todo lo que tiene. Más o menos ahí está el contexto de la historia. ¿Sabes a mí qué me impacta? Y es el primer punto de predicación. Primer punto de predicación: escuchar la palabra de Dios en la dificultad. Lea conmigo primer libro de Reyes, en el capítulo 20, en el versículo 13. Y he aquí, ¿quién se levantó? ¿Qué dice la palabra ahí? Un profeta. A ver si usted me entiende esto. Cuando estamos en medio de todo este desastre, lo que usted y yo necesitamos es escuchar la voz de Dios. Mira, nosotros vamos a empezar las escuelas de formación la primera semana de febrero. Y el libro que vamos a manejar son los hábitos del Señor Jesús para la escuela 1 y la escuela 2. ¿Y sabes qué hábito tenía el Señor Jesús? Que uno cree que no es un hábito bíblico y cristiano, el hábito de aislarse. Hay varios pasajes en los cuales el Señor Jesús se aísla. Y cuando el Señor Jesús se aislaba, ¿a qué se aislaba? A orar al monte. Entonces él se aisló, y cuando bajó del monte hizo un milagro. Él se aisló, y cuando bajó del monte escogió a los 12 que iban a estar con él. Él se aisló, y cuando bajó del monte te convierte el agua en vino. El Señor Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, muestra que cuando él se aísla a orar en la presencia del Señor y viene, siempre hizo una acción extraordinaria.
Y el hábito de aislarnos, nosotros no lo tenemos. ¿Sabes qué pasa? Nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios en la dificultad porque preferimos escuchar otras voces. Entonces usted y yo tenemos un problema y empezamos a pedir consejos. Perdón, muchas veces empezamos a pedir consejos a gente que no es conocedora de la palabra de Dios. Entonces vos tenés un problema con tu esposa o con tu esposo y vas y le pedís un consejo al menos indicado. Y ese menos indicado te dice usted no va a ser ni el primero ni el último que se ha divorciado. ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa entonces? A mí me aterra, porque entonces el rey de Israel empieza a coger todo lo precioso que tiene, ¿sí o no? Porque ya lo van a amenazar. Entonces cuando vienen a amenazarlo, el rey dice, no, pues llévese todo. Y cuando está a punto de entregar, porque él dice, el rey Ben-Hadad le dice, el rey de Siria dice, mañana voy y requiso toda tu casa y me llevo todo lo que es tuyo. Y él dice, pues bueno, hágale. Hasta que se levantó la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo, ¿cómo le vas a entregar todo a él si esto está consagrado al Señor? Nosotros somos el pueblo escogido, ¿no? Entonces no, Señor. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que muchas veces en el momento de la dificultad, lo que menos nosotros oímos es la voz de Dios. ¿Por qué no cambiamos un poco la manera? Aunque aquí voy a combatir ahora en el tercer punto de predicación, que muchas veces no es cambiar la manera, sino permanecer y acercarse a Dios. Pero en este punto en particular, ¿por qué no cambiamos la manera? Por lo general, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Cuando llega una noticia fuerte, ¿qué hacemos? Los que son un poco más sensibles primero lloran y lo primero que hacen es llamar a una persona a contarle. ¿Por qué no le contamos primero a Dios? Hermano, la mejor idea que un ser humano pueda darte está en desventaja con la idea que Dios puede darte. Es la verdad. Pero mira cómo es el modus operandi del ser humano. Yo tengo un problema, no tengo dinero, voy al banco a que me pidan prestado. ¿Por qué no le pides primero a Dios? O sea, en serio, ¿por qué no? Mira, nosotros tenemos una teoría muy clara en nuestra cabeza. Dios suple todo. Lo único que necesita el ser humano para poder vivir es estar en la presencia del Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Nosotros podemos hasta recitar versículos, pero cuando llega la aplicabilidad de lo que hemos recitado con nuestras palabras, nuestro proceder es otro. Entonces, casi siempre, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema, eso nos golpea, en algunos genera lágrimas, en otros genera desasosiego, rabia, mal genio. Y después lo que hacemos es buscar a una persona que nos pueda solucionar el problema. Casi siempre pasa eso, iglesia. Es la verdad. Ay, no, imagínense que me pasó esto y yo ahora qué hago. Dios sabe qué tienes que hacer. Lo que pasa es que nosotros escuchamos la voz de Dios de último. Entonces ya cuando el banco nos dijo que no, cuando el amigo nos dijo que no, cuando nuestra propia familia incluso se fue y nos dejó solos, es cuando uno dice, ay, ¿verdad que Dios existía, no? Señor, ayúdame. Y cuando le pedimos ayuda a Dios, Dios manda la ayuda. ¿No será que nos toca en este punto en particular cambiar el método? ¿No será que en el tiempo de angustia lo primero que tiene que hacer la gente es colocarse de rodillas y no empezar a pelear con la familia? Estuve leyendo las últimas encuestas de este año a 30 de octubre en nuestro país. Y pillé una encuesta muy chistosa. Y muy chistosa porque a uno, muchas veces al que tiene el micrófono en la mano, le pasa. La encuesta decía que cuando hay una frustración, uno casi siempre se desquita con el que no tiene la culpa. ¿En serio? Entonces los que somos casados nos fue mal en el empleo y llegamos a la pobre esposa y la cogemos y a los hijos. Yo hago una pregunta, ¿qué culpa tienen la esposa y los hijos? Ninguna. Muchas veces, iglesia, nosotros
tenemos un proceder equivocado. ¿No será que lo primero es hablar con Dios? Entregarle los problemas a Dios. Es que eso usted y yo lo sabemos en la teoría, pero ¿qué de la práctica? Usted se imagina donde cualquier problema, lo primero que uno haga es arrodillarse y decirle: Señor, la verdad este problema me supera, la verdad no sé qué hacer, necesito tu intervención, antes de ir a buscar cosas que Dios no te ha mandado a buscar. Ay, iglesia, escuchar la palabra de Dios en la dificultad. Entonces, ¿qué pasa si el rey de Israel le entrega todo a los sirios? Imagínate. Pero una persona que se levantó, y esa persona es la voz de Dios. Mira, la voz de Dios llega en el momento justo, sino que nosotros nos anticipamos. Hace 20 días veíamos con unos líderes de la iglesia un devocional, que la voz de Dios se convierte en la provisión. ¿Recuerdas cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y que el ángel habla? Cuando el ángel habla, a las espaldas de Abraham aparece el carnero. ¿Qué pasa? La voz de Dios se convierte en provisión. La voz de Dios se convierte en estrategia. La voz de Dios es lo que la gente necesita. Nosotros muchas veces, iglesia, por falta de fe, porque estamos más acostumbrados a ver las cosas, no a saber en nuestra mente y corazón que están. Porque esa es la definición de Hebreos 11:1, ¿cierto? Uno está convencido de lo que no está viendo. Pero en la teoría todos nos sabemos el versículo porque nos discipularon con Hebreos 11:1. Pero al final nosotros no aplicamos Hebreos 11:1, porque nosotros queremos es ver las cosas de manera tangible, poder tocar, poder hacer. Iglesia, no puede pasar de esa manera. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Que un profeta fue al rey y le dijo lo que tenía que hacer. Leo otra vez el versículo 13. Reyes 20:13. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová. Pensemos en la lectura. Si el rey se levanta, perdón, si el profeta se levanta y le dice al rey: así ha dicho Jehová, es porque ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Dígamelo más fuerte. Ok, vamos con esta idea. Si el profeta se levanta y le dice al rey: así dijo Jehová, el hermano Carlos Olarte dice: pastor, si el profeta dijo así dijo Jehová, es porque el profeta ya escuchó la voz de Jehová. Pero si el profeta escuchó la voz de Jehová, ¿quién no la estaba escuchando? El rey. Es que el problema es ese. Hay una cosa que por regla de 3 se saca del versículo. Si el profeta, mira, la acción que iba a hacer el rey, según la voz de Dios, estaba equivocada. Entonces el rey no estaba escuchando la voz de Dios. El profeta sí escuchó la voz de Dios. ¿Te das cuenta lo delicado que es uno tomar determinaciones sin escuchar la voz de Dios? Mira, yo sé que nos vamos a deleitar con esa escuela de formación. Hay unos hábitos del Señor Jesús que son impresionantes, y Él tenía el hábito de aislarse. El Señor Jesús, cada vez que tenía que tomar una decisión vital para su ministerio, se aislaba a orar. Cada vez que había un problema, el Señor Jesús hacía lo que tenía que hacer, pero en la tarde noche se aislaba al monte a orar. ¿Por qué no nos aislamos a orar? Para poder escuchar la voz de Él. Iglesia, nosotros estamos muy acostumbrados al bullicio, y muchas veces usted termina más perdido que una uva pasa dentro de un tamal. En serio. Porque usted empieza a pedir consejos, ¿no? Entonces, tengo un problema. Marcos, ¿qué hago? Haga esto, mijo. Lucas, ¿qué hago? No, haga lo contrario de lo que le dijo Marcos. Y al final usted dice, y usted le echa la culpa a la gente, es que los propios consejeros lo confunden a uno. Pues claro, porque muchas veces la gente aconseja no desde la palabra del Señor, sino desde su propia experiencia de vida, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir a 3 mujeres que hayan sido mamás: la hermana Adriana, la hermana Patricia y la hermana Gilma.
Yo le puedo decir a la hermana Adriana: Nana, mija, ¿qué hago para criar bien mis hijos? Porque tengo una hija de 17 meses y medio y necesito criarla. Entonces Nana me va a dar unos consejos. Después le pregunto a Pato: Pato, mija, ¿cómo hago para poder criar mis hijos? Pato, de acuerdo a la experiencia, como fue el abuelito, porque mi papá decía, Pato me va a decir lo que ella quiere decirme. Y después le digo a Gilma: mija, ¿qué hago para poder criar mi hija? Y Gilma me va a decir una cosa diferente. Al final me encuentro con un sancocho. Lo que me dijo Nana, lo que me dijo Pato y lo que me dijo Gilma. Iglesia, en esta no hay sancocho. Aquí está lo que se tiene que hacer. Nosotros muchas veces somos muy irresponsables y muy osados, ¿no? Porque nosotros para nuestra propia vida estamos metiendo consejos de personas a través de las cuales de pronto un consejo o un método le funcionó a ellos. Y no quiere decir que lo que le haya funcionado a Adriana, a Patricia y a Gilma vaya a funcionar en la crianza de mis hijos, a no ser de que sean los principios bíblicos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces empezamos a pedirle consejo a todo el mundo y no le pedimos consejo a quien tenemos que pedírselo. Iglesia, perdón, vea, si usted se va hoy de este lugar con esta concepción clara de lo que es el rescate de Dios, yo me quedo tranquilo como pastor. Muchas veces el rescate de Dios no llega porque lo primero que hacemos en la época de problema es empezar a pedir consejos. ¿Por qué no le pides el consejo a Él? ¿Te das cuenta que en la teoría tenemos todo? Yo sé que el Señor suplirá todas las cosas, pero cuando llega el problema empezamos a pedir que nos suplan en otros lugares, no en Dios. ¿Está quedando claro el punto de predicación, iglesia? En el momento de la angustia, de la dificultad, del problema y en el momento de que no se sabe qué hacer, es necesario recurrir a Dios, aislarse, meterte en tu habitación, decirle: Señor, no sé qué hacer. Mira, muchas veces hasta en la propia familia hay una disyuntiva. El hijo necesita hacer algo y le pregunta al papá y el papá le dice una cosa, le pregunta a la mamá y la mamá le dice otra, y el pelado queda más embolatado que ni volverlo a decir. Bueno, ¿y yo ahora qué hago? Mi papá dijo una cosa y mi papá y mi mamá dijo otra cosa, y el pastor dice que hay que honrar a padre y madre. Entonces, ¿qué hago? Un poquito de esto. No, hermano, muchas veces nosotros embolatamos a la gente dándole consejos. Perdón si no cumplo tu expectativa pastoral. Perdón si soy muy mal pastor, pero hay personas que vienen en consejería a mí y me dicen: pastor, pasa esto, esto y esto, ¿qué hago? Hay cosas que yo no sé. Yo le digo: vamos a la palabra, a ver qué dice el Señor. Ya. Dios no se equivoca, el pastor sí se puede equivocar. En ese orden de ideas, vamos a la palabra. Sino que a nosotros nos puede más la cultura, la herencia de vida. Mi abuelito lo hacía así, entonces yo lo hago así. Dios no lo pudo haber hecho así, pero después de que el bisabuelo, el abuelo y el abuelo y el papá lo hagan así, hay que hacerlo. Pero eso va en contra de la Biblia. No, en mi casa se hacía así. ¿Está quedando claro el ejemplo, iglesia? Escuchar la voz de Dios en tiempo de dificultad es un plus para entender que Dios sigue siendo Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos delante de Dios porque no recibimos respuesta a lo que le estamos pidiendo y clamando a Él. Pero muchas veces no se recibe porque lo que menos hacemos es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. No saberse la Biblia de memoria. Son dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros fuimos a un campamento en Barbosa. De los que está aquí, nadie fue a eso. Jorgito no fue. ¿Vos fuiste al campamento de Barbosa? Ah, vos fuiste al campamento de Barbosa. Había dos personas en particular en ese campamento que recitaban la Biblia de memoria. Una de esas personas hoy no está en los caminos del Señor. No es saberse la Biblia. A ver, yo les hago la invitación a que memoricen la palabra. O sea, no es que ahora no toca ni leerla porque el pastor dijo que el chiste estaba en no. Ay, yo explico bien para que no vamos a salir por el norte y yo quiero ir para el sur. No es que no leas la palabra. No, el pastor dijo que nada, que no tenía sentido. No. Hay que memorizarla. Claro que sí. Pero no es por memorizarla, es la aplicabilidad de lo aprendido. Hay gente que conoce mucha Biblia, es la verdad. Pero ese es un caso particular. Hicimos como unos desafíos con los jóvenes y el desafío era cualquier cosa, ¿no?
danza cristiana, yo no sé qué tal cosa. Y ese pelado dijo, yo memorizo la Biblia. Y empezó a narrar el sermón del monte. Yo recuerdo el capítulo 5 de Mateo y se suelta ese muchacho, ¡prum!, hasta el 9. Y yo, ¿qué? Y uno se sabe, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Uno se sabe eso. Y ese pelado narró 4 capítulos de chorro, pero al pie de la letra. Hoy en día, 2 de los que hizo eso no están en la iglesia. No es por conocer la palabra, es por aplicar la palabra. No es por tener el concepto de que Dios puede suplirte todas las cosas. Es que en el momento que tengas necesidad, calles las otras voces, te encerres en tu cuarto y le digas, papá, aquí no sé qué hacer, necesito una intervención tuya. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata. Muchas veces, iglesia, en escuchar la palabra de Dios en la dificultad no se puede hacer porque el diablo te ataca. Es la verdad, eso no lo vamos a desconocer. El diablo pone ideas depresivas, ideas de poca estima. Si ve usted también que se porta y mire cómo le va, entonces eso te va bajoneando, 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 hasta llegar el punto de uno decir, yo no quiero ni ir a la iglesia hoy. Hoy no quiero ni orar. Mira lo contraproducente que es y cómo las ideas chocan. Si en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, por más vuelto chicuca que vos estés, si te metes en la presencia del Señor, tenés que salir gozoso. Pero muchas veces nosotros tenemos problemas y no sentimos ganas ni de orar. Eso nos ha pasado a todos. Tenemos una dificultad y hay gente que ya dice, pero ¿para qué oro? Si llevo 3 años orando y nunca ha habido una respuesta. O sea, todo ese tipo de cosas el diablo te puede seguir atacando. Y él pone ideas depresivas, ideas de desánimo, desmotivándote cuando más motivado tenés que estar. Desmotivándote cuando más motivado tenés que estar. Iglesia, para entender que Dios sigue siendo Dios, lo primero es escuchar la voz de Dios en el tiempo de la dificultad. Yo les doy un consejo la palabra les da un consejo. En el tiempo de la dificultad hay personas que van a reaccionar de diferente manera. Algunos van a llorar, pero en el momento de que te pasó el llanto y la tristeza y el enojo, que la primera opción sea Dios, iglesia. Y en Él hay respuesta. En Él hay respuesta. Lo segundo, para entender que Dios sigue siendo Dios, yo escribí aquí despersonalizar el problema. Despersonalizar el problema. Esto es una cosa que nosotros hacemos mucho. Vamos a entenderlo con la palabra. Voy a leer primer libro de Reyes, capítulo 20, en el versículo 14. Despersonalizar el problema. Esto es una cosa que los seres humanos hacemos, pero mucho, hermano, pero mucho. Primer libro de Reyes 20:14 dice: y respondió Acab, ¿por mano de quién? Mira la pregunta que el rey está haciendo. Ustedes pueden decir, pastor, ¿y ahí qué dijo? Pues sí, que por mano de quién, que necesitaba saber por mano de quién. ¿Quién era el rey de esa época? Él, Acab. ¿Sí o no? A ver, contemos otra historia, que usted la historia se la sabe. Usted recuerda que David cae con Betsabé, ¿por qué? Porque cuando tenía que estar en la batalla, estaba en la terraza o en la azotea. Ok, el rey era el que iba enfrente de batalla llevando a su pueblo a la guerra, ¿sí o no? Ok, entendiendo esa historia, volvamos a primer libro de Reyes 20:14. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? El profeta le dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. ¿Sí o no? ¿Quién gobernaba las provincias? El rey. O sea, los príncipes. ¿A quiénes obedecían los príncipes? Al rey. Entonces como que no le quedó claro. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Tú? A ver si me hago entender bien la idea. Acab sabe que el rey tiene que ir enfrente de batalla. Entonces cuando llega el problema, Acab le dice, bueno, muy chévere que Dios nos vaya a rescatar, ay, tan bonito, tan amable, tan gentil, pero ¿por mano de quién va a ser eso?
Entonces él le dijo, por mano de los siervos que en comandancia tienen a los príncipes. Cuando le dijeron príncipes, él dijo, pues el rey es el que gobierna a los príncipes. O sea, como que me tocó a mí, pero démosle otra vuelta al asunto a ver si es que funciona. ¿Y quién es que va a hacer la batalla? O sea, que el profeta le dijo, ay, no le demos más vueltas, usted va a hacer eso, hermano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí hay un grave problema. Es nosotros no asumiendo la responsabilidad. Iglesia, con mucho respeto voy a decir las siguientes palabras. Nosotros estamos muy acostumbrados a culpar a todo el mundo menos a nosotros mismos. Cuando un problema pasa, uno casi siempre piensa que el culpable es el otro. En nosotros hay capacidad, iglesia. A mí me aterra el primer capítulo de Marcos, que el Señor Jesús se va al monte, se aísla para orar, llega, desciende del monte, llega, llama a los 12 que él va a llamar y dijo, y sobre ustedes pongo autoridad para que sanen toda enfermedad y dolencia, para que echen fuera demonios, para que hablen en nuevas lenguas. El Señor Jesús baja y les dice eso. Y pocos versículos adelante, la tempestad está casi que voltea el barco, ¿no? Y la única vez que los evangelios narran al Señor Jesús durmiendo fue esa vez. Y teniendo la autoridad, ellos, delegada por el Señor Jesús, ¿qué hacen? Van y lo llaman. Y hasta de forma medio groseronga, ¿no? Le dicen, ¿no tienes cuidado de que vamos a perecer? El Señor Jesús dijo, ay Dios mío, venga pues. Entonces yo creo que el Señor Jesús dijo, primera vez que un evangelio me narra medio durmiendo, echándome un motocito, pero me tocó levantarme porque estos que les di la autoridad no quisieron ejercerla, y tuvo que levantarse el Señor Jesús de la popa y poder calmar la tempestad, teniendo los discípulos la autoridad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no nos hemos convencido que en nosotros hay autoridad. La palabra del Señor dice que mayor es quien está en nosotros que quien viene en contra de nosotros. Wow, eso es otra cosa. 14:12 de Juan, que vamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Nosotros tenemos unas promesas bíblicas que demuestran que usted y yo sí tenemos capacidad, pero muchas veces por no ejercer nuestra capacidad preferimos culpar a otras personas. En el caso de los cristianos, la presa favorita para poder culpar de lo malo que nos pasa, ¿quién es? ¿Quién es? El diablo. Uy, pastor, es que el diablo es malo. Ay, hermano, el diablo es una porquería, pastor. Ese diablo se mete donde uno, de una manera. Entonces uno pelea con la esposa, dice que la esposa está endemoniada. Es más fácil echarle la culpa al diablo que asumir la responsabilidad. Entonces uno pelea con los hijos, con el esposo, están endemoniados, pastor. ¿Por qué están endemoniados? O sea, ¿por qué están? O sea, mira, nosotros estamos despersonalizando la responsabilidad que nos toca asumir. Yo veo a este rey preguntando unas cosas, vea, ese versículo no tendría que ni estar en la palabra. Así dice, o sea, el profeta viene y le habla al rey, le dice, así dice Jehová, vas a hacer esto, esto y esto. Y es que, ay, ¿y por mano de quién? O sea, yo no sé si el rey esperaba que el profeta le dijera, Gasparín va a venir. Claro, y él, hermano, si Dios manda al profeta a que le diga al rey, ¿quién tiene que hacerlo? Pues el rey. Pero él empieza a preguntar, ¿y por mano de quién? No, pues hay gente que está gobernada en las provincias y ellos tienen un príncipe. Y él dijo, yo soy el rey, yo gobierno los príncipes. Hermano, usted tiene que irlo a hacer. Nosotros, iglesia, tenemos capacidad. ¿No será que para entender que Dios sigue siendo Dios, la iglesia tiene que revisar su capacidad? Porque bíblicamente lo que primero se revisa es la capacidad. A ver si me logro hacer entender. En Reyes, capítulo 4, creo que es en su segundo libro. No, yo le cuento, no lo busque.
para que dinamicemos el asunto. La viuda que se encuentra con el profeta Eliseo, ¿recuerdas? Entonces ella fue y le dijo: mi siervo era uno de los profetas y ha muerto. Y le dice a Eliseo: y el acreedor ha venido y se va a llevar a mis hijos como esclavos para poder pagar la deuda que mi esposo dejó. El profeta la manda a que pida vasijas prestadas de todos sus vecinos, porque para que Dios poder multiplicar el aceite tenía que tener ¿qué? Una vasija donde echarla. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios aceite, pero no tenemos la vasija. El asunto es tu capacidad. Voy a decir una cosa que a muchos pastores se las he escuchado, y usted va a decir: ay, el pastor Américo está diciendo lo mismo que todos los pastores dicen. Pero es que muchas veces Dios no te bendice porque no tenés la capacidad. Le estás pidiendo cosas al Señor, pero no sabes ni qué hacer con lo que tenés ahora. ¿Sabes qué me aterra? Él un día se iba a ir, narra, y dice: y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, todo eso conforme a la capacidad. Que nosotros no hemos querido revisar la capacidad es problema suyo y mío, pero que Dios sí mira tu capacidad para poder colocar algo en tus manos, claro que sí. Nosotros no queremos revisar nuestra capacidad, por eso culpamos al diablo. Señor, dame tal cosa, y Dios dice: no, pero es que no tienes capacidad para manejar eso, entonces no te lo puedo dar. Y muchas veces la gente pelea con Dios porque Dios no le da, pero no pelea con ellos mismos porque no han revisado y profundizado en su capacidad. Aquí hay unas reglas, hermanos, espirituales que no se pueden pasar por la faja. Entonces el profeta le dice, vuelvo a la historia de la viuda que se encuentra con Eliseo en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. El profeta le dice: ve y pide vasijas para todos tus vecinos. ¿Y sabes dónde se demuestra la capacidad? Que la palabra del Señor dice que cuando colocó la viuda le dijo al hijo: pásame la vasija, y el hijo le pasó la última vasija, y la viuda colocó el aceite, llenó esa vasija. ¿Y qué pasó con el aceite? Cesó, porque ya no había más capacidad. O sea que Dios te da de acuerdo a tu capacidad. Le vamos a echar la culpa al diablo de todo. Un día esto del diablo se les va a aparecer y les va a decir: iglesia, no me metan a mí en todos sus problemas, hermano. Déjenme tranquilo. Sí, yo soy medio corrompido y medio malo, pero cuando yo quiero hacer algo lo hago. Pero ustedes, cualquier cosa que les sale mal, y es que el diablo es una porquería, o sea, el diablo les va a decir: sáquenme de sus problemas, no me echen la culpa a mí de todo. Es tu capacidad. La palabra revisa tu capacidad. Nosotros tenemos potencial, iglesia, sino que nosotros no hemos querido ser fieles en lo que tenemos que ser fieles. Es la verdad. Hay sentencias, ¿no? Nosotros casi siempre en las oraciones que le hacemos al Señor estamos pidiendo mucho, y para que Dios te ponga en lo mucho has tenido que ser fiel en lo poco. Eso es un principio bíblico. Usted puede hablar en lenguas, reprender, orar, gemir, llorar a dolores de parto. Si usted no es fiel en lo poco, Dios no le da lo mucho. Patalee, cambie de iglesia, cambie de ciudad. Si usted no es fiel en lo poco, Dios no lo pone en lo mucho. Entonces mira que muchas veces nuestra capacidad es lo que impide que Dios mande su bendición sobre tu vida. Es tu capacidad, no es el diablo, hermanos. En nosotros hay capacidad. ¿Sabes qué me aterra? Varias cosas que vamos a buscar. Para ser educados y consecuentes con el tiempo, yo voy a dar 8 citas bíblicas. Usted lea cualquiera. O sea, usted busca en su Biblia la que usted necesite buscar.
Voy a dar un repaso de las citas bíblicas y después leo todo lo que dice la palabra. Las citas bíblicas que el pastor va a leer, por si usted anota o algún tipo de cosas, la primera es Jeremías 29:11. Usted busca nomás una, la que quiera buscar. Jeremías 29:11, Mateo 11:28, Isaías 40:29, Filipenses 4:19, Romanos 8:37, Proverbios 1:33, Juan 14:27, Romanos 10:9 y bueno, Romanos 6:23 usted se la sabe. Pero entonces son esas: Romanos 10:9, Juan 14:27, Proverbios 1:33, Romanos 8:37, Filipenses 4:19, Isaías 40:29, Mateo 11:28 y Jeremías 29:11. Empezamos con esa. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mateo 11:28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Isaías 40:29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, cogí 8. ¿Ustedes creen que nosotros no recibimos es por falta de promesas bíblicas, iglesia? No, hermano. ¿Ustedes de verdad creen que no recibimos porque en la palabra no hay ninguna sola promesa? Entonces nos toca es aquí con las uñas, pastor. No, hermano. Hay promesas riquísimas en la palabra. El problema es nuestra capacidad. El problema es nuestra capacidad. ¿Sabes cuál sería una oración bíblica que nosotros que oramos tanta cosa? Señor, amplía nuestra capacidad. Claro, hermanos. Cuando llegó la última vasija, el aceite cesó. O sea, Dios le dio de acuerdo a las vasijas o a la capacidad que la viuda tenía. Dios no le dio más. ¿No ve que Dios no desperdicia su bendición? Lo que pasa es eso, iglesia. Yo esta palabra se la escuché, la idea que voy a decir se la escuché al apóstol Eduardo Cañas Estrada en un devocional. Él decía: Dios no desperdicia su bendición. Porque uno muchas veces cree que es pedirle cosas a Dios, Dios te las da y vos haces lo que te da la gana. No, si Dios la va a dar y ve que vos la vas a desperdiciar, Dios no te la da, porque Dios no desperdicia su bendición. Y nosotros hemos revisado eso. La palabra dice que Dios va a pedir cuentas hasta de toda palabra que salga de nuestra boca. Y la parábola de los talentos dice que Él sí viene a pedir cuentas, hermanos. Entonces eso aquí no hay escapatoria, ¿no? Qué pena con usted, pero no hay escapatoria, hermano. Aquí le toca ir a dar cuentas un día. Claro que tiene que ir a dar cuentas. ¿A qué hago referencia?
Aquí el asunto, iglesia, y perdón que sea tan recalcitrante con la idea, es que nosotros ampliemos nuestra capacidad. La verdad, nosotros estamos pidiendo cosas que no podemos manejar. Pasa como un señor, yo les conté la otra vez, una persona se ganó una lotería en los Estados Unidos y compró una mansión donde viven estos que salen por televisión, pues. Compró una mansión así como de 4 millones de euros. A los 2 años no tenía con qué pagar los impuestos y quedó en bancarrota. Muchas veces pedimos cosas que llegan a nuestra vida y no tenemos la capacidad para poderlas manejar. Y lo que pasa es que Dios sí te da de acuerdo a tu capacidad. Revisa en tu casa la parábola de los talentos. Revísala en tu casa. Y te vas a dar cuenta que la palabra dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Muchas veces nosotros queremos 5 y podemos manejar 1. Dios no te va a dar 5 si puedes manejar 1. Y tercer punto, para ser educados con el tiempo, tiene que ver con acercarse a Dios. Leo primer libro de Reyes 20:23. Primer libro de Reyes 20:23. Entonces definimos que el primer punto tiene que ver con escuchar la voz de Dios en medio de la dificultad. El segundo punto tiene que ser con sacar el hábito de despersonalizar el problema. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú tienes que hacerlo. En ti hay capacidad. Y lo tercero que muestra la palabra es acercarse a Dios. Primer libro de Reyes 20:23 dice de la siguiente manera: y los siervos del rey de Siria le dijeron, escucha esto. Bueno, qué pena que yo vaya a colocar un ejemplo de estos malhechores para nosotros, ¿no? Pero muchas veces es la costumbre del ser humano. Y los siervos del rey de Siria le dijeron a su rey que les estaba pidiendo cuentas: ¿por qué perdimos la batalla? Y él le dijo: sus dioses, o sea, los dioses del pueblo, nosotros, Jehová de los ejércitos, sus dioses son dioses de los montes. Porque la batalla se desarrolló ¿dónde? En un monte. Entonces ellos, por sacar la excusa, le dicen: por eso nos han vencido, porque el Dios de ellos es un Dios de los montes. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no le vencemos. Coloquémonos la mano en el considere. Coloquémonos la mano en el corazón. Nosotros muchas veces sacamos unas excusas que nomás no las creemos nosotros. Dios le dijo a Abraham que el hijo que le iba a dar nacería de quién y quién. De él con Sara. Pero un día llegó Sara, porque pues la esterilidad, no podía quedar embarazada. Entonces Sara va y le dice: Abraham, mi hijo, venga. Y Abraham dijo: cuéntame, corazón. Entonces Sara le dice a Abraham: papi, pues como yo no puedo quedar embarazada, ¿no será que usted se acuesta con la empleada que tenemos para que salga ahí generación? Y Abraham dijo: solo porque usted me lo pide. Ay, hermano, hágame el favor. Ya que insiste. Bueno, solo porque tú lo quieres, corazón. Ay, hermano. Nosotros salimos con unas cosas, hermano, que únicamente nosotros salimos con esas cosas, ¿verdad? Dios le dijo: y de ti y de Sarai haré una nación. No le dijo de Agar, le dijo de Sarai. ¿Por qué tenía que ir a coger para otro lado? Y cuando se narra el pasaje bíblico, parece ser que fuera como una orden de Dios, ¿no? Vete. Y él dijo: bueno, yo obedezco. Oh, pobrecito. Qué conchudos que somos de vez en cuando. Entonces muchas veces nosotros sacamos excusas. Perdón que coja los malhechores para poder dar el punto de predicación. Pero ellos, ¿qué le dicen al rey? Cuando el rey llega a pedir cuentas, no hay una aceptación de que sí, nos vencieron porque ellos son más poderosos, siendo menores. Siendo menores.
nos vencieron. No, no hay un reconocimiento, sino que le dijeron, es que la batalla se desarrolló en los montes. Entonces hay como unas estrategias, quizás se escondieron pues en los montes y tal por allá. Pero si los cogemos en un terreno plano, llano, los vamos a vencer. Y el rey más majadero que ellos les comió cuento. ¿Qué les dijo? Ah, bueno, listo, háganlo así. Duran un año preparando la batalla. Y cuando van a la batalla se encuentran con primer libro de Reyes 20:28, que dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. O sea que ellos no perdieron la batalla porque Jehová fuera un Dios de los montes. Ellos perdieron la batalla porque Jehová estaba con los que ellos iban a enfrentar. ¿Te das cuenta, iglesia, que el asunto es acercarse a Dios? Claro que sí. Somos muy dados a dejar lo que estábamos haciendo cuando lo que Dios quiere es permanencia. Escucha bien esta frase. Somos muy dados a dejar lo que estábamos haciendo cuando lo que Dios quiere es permanencia. Muchas veces el ser humano cambia muy rápido de plan. ¿Sí o no? Entonces estaban haciendo una cosa, se presentó un problema o eso no funcionó y cambia. Y muchas veces nosotros cambiamos y cambiamos y cambiamos. Y lo que Dios muchas veces no quiere es que cambiemos, sino que nos acerquemos a Él para que Él nos haga funcionar lo que hemos emprendido. Entonces aquí se pueden definir varias cosas, ¿no? Dios no es Dios de los montes, Dios es Dios universal. Entonces, Dios no tiene límites. Alabanza puede pasar, por favor. Dios no tiene límites. No importa dónde libres tu batalla, lo importante es si estás con Dios o no estás con Dios.